Los Juegos Olímpicos son un evento que celebra la cúspide del rendimiento humano, tanto en lo físico como en lo mental. A lo largo de los años, han surgido atletas que, más allá de sus capacidades físicas, han brillado por su desempeño y carisma, cautivando a espectadores de manera excepcional. En cada edición, aparecen figuras que serán recordadas no solo por sus resultados, sino por la épica de su participación. A continuación, conoceremos a los participantes más destacados, que han dejado una huella imborrable en la historia de los Juegos Olímpicos. And it's there, the world record has gone. It was there. Considerada la primera estrella de estilo de los Juegos Olímpicos de 2024, Kim Ye-ji ha cautivado a la audiencia con un estilo y carisma impactantes. La campeona de tiro se convirtió en furor en las redes sociales, donde han llegado a pedir una serie que la tenga de protagonista. La tiradora surcoreano Kim Ye-ji conquistó Internet con su look y confianza. Con una gorra de béisbol hacia atrás y una mano metida en el bolsillo, Kim dispara sin preocupación, antes de levantar la tapa de sus lentes de tiro, de aspecto futurista, para ver su puntuación. Así batió el récord mundial de pistola de aire comprimido de 25 metros. Cuando fue consultada por su peculiar técnica y qué haría para mejorar, Kim solo lanzó: "No hay nada que mejorar". Desde ese momento, videos y fotos de Kim Ye-ji inundaron las redes, y su nombre fue protagonista de miles de comentarios alrededor del mundo. And it's there, the world record has gone. It was there. Hans Gunnar Lilienthal es un nombre que probablemente no aparezca en muchas listas de grandes atletas olímpicos, pero su historia es indudablemente una de las más excéntricas. Durante los Juegos Olímpicos de 1968, en Ciudad de México, Lilienthal, un pentatleta sueco, fue descalificado, y su equipo perdió la medalla de bronce porque dio positivo en una prueba de alcohol. Lo que hace que esta historia sea peculiar es que Lilienthal no bebió para celebrar ni por irresponsabilidad. Lo hizo para calmar sus nervios antes de la competencia de tiro. En aquel entonces, el dopaje con sustancias recreativas no estaba tan estrictamente regulado como hoy, y la decisión de descalificar a Lilienthal fue vista como controvertida. Su caso marcó un hito en la historia olímpica, ya que fue el primer atleta en ser descalificado por dopaje en los Juegos, aunque el dopaje, en este caso, se trataba simplemente de un par de cervezas. And it's there, the world record has gone. It was there. El corredor con prótesis Blade Runner. Oscar Pistorius es un atleta cuya excentricidad radica en su capacidad para desafiar las convenciones y romper barreras. Nacido sin los huesos de la parte inferior de sus piernas, Pistorius fue amputado cuando tenía solo 11 meses de edad. Sin embargo, con la ayuda de prótesis especialmente diseñadas, conocidas como Blades, Pistorius se convirtió en un velocista de clase mundial. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, Pistorius hizo historia al convertirse en el primer atleta con doble amputación en competir en los Juegos Olímpicos junto a atletas sin discapacidades. Aunque no ganó una medalla, su participación fue un triunfo monumental para los atletas con discapacidades, abriendo un debate sobre la inclusión y la igualdad en el deporte. La historia de Pistorius es un ejemplo de cómo la determinación y la tecnología pueden combinarse para superar límites que antes parecían insuperables. And it's there, the world record has gone.
It was then. Jim Thorpe es considerado uno de los más grandes atletas de todos los tiempos, y su historia es tanto gloriosa como trágica. En los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, Thorpe ganó medallas de oro en las pruebas de decatlón y pentatlón, asombrando al mundo con su versatilidad y destreza. Sin embargo, un año después, el Comité Olímpico Internacional, COI, le quitó sus medallas porque se descubrió que había jugado béisbol semiprofesional antes de los Juegos, lo que violaba las reglas de amateurismo de la época. Lo que hace esta historia aún más peculiar es que Thorpe no trató de ocultar su participación en el béisbol. Simplemente no sabía que estaba violando alguna regla. Thorpe fue una víctima de las estrictas normas de la época, y su descalificación fue ampliamente criticada. No fue sino hasta 1983, 30 años después de su muerte, que el COI decidió restaurar sus medallas, reconociendo finalmente su estatus como uno de los más grandes atletas olímpicos de la historia. And it's there. It's there. The world record has gone. It was there. Shizo Kanakuri es conocido como el padre de la maratón japonesa, pero su historia olímpica es única debido a un evento peculiar durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912. Kanakuri, que había sido seleccionado para representar a Japón en la maratón, desapareció durante la carrera. El día de la maratón, las temperaturas eran extremadamente altas y Kanakuri, agotado y deshidratado, decidió abandonar la carrera y buscar refugio en la casa de una familia local. Lo curioso es que Kanakuri no notificó a los organizadores de su retiro y, como resultado, fue considerado desaparecido durante más de 50 años. En 1967, Kanakuri fue invitado a regresar a Suecia para completar la carrera, lo cual hizo en un tiempo total de 54 años, 8 meses, 6 días, 5 horas, 32 minutos y 20 segundos, el maratón más largo de la historia. And it's there. It's there. The world record has gone. It was there. A lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos, hemos sido testigos de una amplia variedad de personalidades y comportamientos que han dejado su marca en el evento más prestigioso del deporte mundial. Desde nadadores que apenas podían mantenerse a flote, hasta corredores con prótesis futuristas, estos atletas excéntricos han demostrado que el espíritu olímpico no reside únicamente en el triunfo, sino en la audacia de participar. Sus historias nos recuerdan que los Juegos Olímpicos son mucho más que una competición. Son un escenario donde la humanidad, en toda su diversidad y peculiaridad, se muestra en su forma más pura.